La diabetes no es una única enfermedad. Dentro de este término englobamos un grupo de enfermedades que tienen en común la hiperglucemia mantenida, que serían los niveles de glucosa elevados en la sangre. Esta hiperglucemia mantenida genera en nuestro cuerpo a largo plazo complicaciones importantes, entre ellas aumenta el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares como un ictus o un infarto. En las últimas décadas ha habido un aumento del número de casos de diabetes que se relaciona con el aumento de la obesidad y el sobrepeso. Hola a todos, soy Antía y hoy entramos en el mundo de la diabetes de una manera sencilla. ¿Y qué es la diabetes? Como decíamos, la diabetes no es una única enfermedad, sino un grupo de enfermedades que tienen como característica común la presencia de una hiperglucemia mantenida. Y esto puede deberse a varios factores: a un déficit de insulina, a un déficit de la acción de la insulina o a ambos casos. Para explicar esto podemos usar el ejemplo de la llave. Es importante conocer que la insulina es una hormona que se produce en las células beta del páncreas y que su acción es ayudar a la glucosa a entrar dentro de las células, comportándose como una llave que abre esta célula para que la glucosa entre. Existen casos en los que hay un déficit de insulina, en los que no tendríamos esa llave que abre la célula para entrar la insulina en ella. Sería el caso de la diabetes tipo 1. Pero también tenemos el caso en el que tenemos insulina, tenemos la llave, pero no es capaz de realizar su función, de abrir la puerta para que la glucosa entre en la célula. Esto sería lo que ocurre en la diabetes mellitus tipo 2. Existen diferentes tipos de diabetes, aunque los más frecuentes son la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 se produce por una destrucción de las células beta del páncreas. Es por esto que hay un déficit de insulina. La diabetes mellitus tipo 2 es la más frecuente en adultos mayores de 40 años y constituye el 90% del total de casos de diabetes. En ella se produce una resistencia a la acción de la insulina. Esto inicialmente es compensado por las células beta del páncreas que aumentan la producción de insulina, pero con el tiempo esta producción va disminuyendo, haciéndose insuficiente. Existe también una diabetes llamada diabetes tipo MODY, que se debe a defectos genéticos en las células beta del páncreas, lo que conlleva también un déficit en la secreción de insulina. La diabetes gestacional es una diabetes que se desarrolla en el segundo o tercer trimestre de embarazo. Existe también una diabetes secundaria a otras enfermedades, como pueden ser enfermedades que afectan al páncreas, como por ejemplo la fibrosis quística, la hemocromatosis o las pancreatitis crónicas. O a endocrinopatías, que son enfermedades en las que se producen alteraciones hormonales, como puede ser el síndrome de Cushing. Además, existe un tipo de diabetes que está producido o desencadenado por la utilización de determinados fármacos, como pueden ser los glucocorticoides. Antes de hablaros de los síntomas de la diabetes, me gustaría recordar que se estima que casi el 50% de las personas con diabetes no están diagnosticadas, no saben que la padecen, y esto es porque la diabetes mellitus tipo 2 puede no dar la cara durante largo tiempo y hacerse un diagnóstico por la realización de una analítica de manera casual o por la aparición de complicaciones. Los síntomas de la diabetes son típicos y más marcados en las personas con diabetes tipo 1. Entre ellos encontramos la polidipsia, que es el aumento de las ganas de beber, el aumento de la sed. La poliuria, que es el aumento en la eliminación de orina, las micciones frecuentes. La polifagia, que es el aumento del hambre, la necesidad intensa de comer. Y la pérdida de peso sin una causa aparente. Como comentábamos, es muy habitual que las personas con diabetes tipo 2 no presenten estos síntomas. La diabetes a largo plazo puede generar complicaciones en distintos órganos de nuestro cuerpo y esto generar síntomas. Las complicaciones de la diabetes es un tema muy amplio y muy interesante, para el que prepararemos próximamente un vídeo en el canal. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico de diabetes? El diagnóstico de diabetes lo realizaremos objetivando, confirmando la presencia de hiperglucemia, y para esto disponemos de 3 pruebas. La primera es la medición de la glucemia basal, la glucemia en ayunas.
La segunda es la hemoglobina glicosilada, que sería una determinación que nos indica cómo estuvieron los niveles de glucosa en los últimos 3 meses. Y en tercer lugar, la medición de la glucosa después de una sobrecarga oral de glucosa después de 2 horas. Cuando una persona presenta síntomas de diabetes, síntomas típicos, una medición de glucosa mayor a 200 es suficiente para establecer el diagnóstico. Pero en las personas asintomáticas, que son la gran mayoría, necesitamos 2 mediciones alteradas. La glucemia basal se considera alterada cuando está por encima de igual o por encima de 126. La hemoglobina glicosilada es patológica cuando se encuentra igual o superior a 6,5 y la glucemia tras una sobrecarga oral de glucosa es patológica por encima de 200. Es importante conocer que existen unas situaciones que conocemos como prediabetes, que son situaciones de riesgo que predisponen a padecer una diabetes. En ella encontramos la glucemia basal alterada, que serían niveles de glucosa basales en ayunas entre 100 y 125. Y encontramos también la intolerancia a hidratos de carbono, la intolerancia a la glucosa, que serían niveles de glucosa tras una sobrecarga entre 140 y 199. El tratamiento de la diabetes es un tema muy amplio. Es importante recordar que para un buen control de la diabetes es importante mantener una dieta adecuada, realizar ejercicio físico con regularidad y en los casos de sobrepeso o obesidad se recomienda la pérdida de peso. En las personas con diabetes tipo 1, como lo que ocurre es un déficit de insulina, el tratamiento inicial será el tratamiento con insulina. Pero en las personas con diabetes tipo 2 se utilizarán fármacos orales. Este campo es muy amplio. Os dejo por aquí el nombre de los fármacos orales por si queréis profundizar en el tema. Simplemente me gustaría destacar 2 familias de fármacos que han aparecido en los últimos años y que están demostrando efectos beneficiosos a nivel cardiovascular, mejorando el pronóstico de la diabetes, como son los agonistas del receptor de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. Es importante recordar que existen situaciones en las que estos fármacos no van a ser suficientes porque no se llegue a un control de la glucosa adecuado, porque aparezcan hiperglucemias graves o aparezcan síntomas, y en estos casos va a ser necesario utilizar también un tratamiento con insulina. Y esto era todo por hoy, espero que el vídeo os haya gustado. Si el tema de la diabetes os interesa o algún aspecto en concreto, hacedmelo saber en comentarios y prepararemos un vídeo aparte. Y nada más, si os gusta el canal no olvidéis suscribiros y nos vemos en próximos vídeos.